Las enfermedades mentales, condiciones que impactan el pensamiento, los sentimientos y el estado de ánimo de una persona a lo largo del tiempo, representan una parte significativa de la salud global. Su influencia negativa en la calidad de vida hace que comprenderlas sea esencial. En esta exploración, abordaremos los diversos tipos de trastornos mentales, desde los más comunes hasta aquellos menos conocidos, destacando su impacto y la importancia de la concienciación. Trastornos de ansiedad en niños y adultos. La envergadura de los trastornos de ansiedad se hace evidente al considerar que el 18,1% de los adultos en Estados Unidos experimentan estos desafíos emocionales. Este porcentaje se traduce en aproximadamente 40 millones de individuos afectados cada año en este país. Sin embargo, resulta inquietante saber que solo un 36,9% de estas personas busca ayuda. Los trastornos de ansiedad rara vez se presentan de manera aislada con frecuencia, se codiagnostican con otras condiciones. Estos trastornos comprenden diversas formas, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social y el trastorno obsesivo-compulsivo. Todos comparten una preocupación casi incontrolable que impacta diversos aspectos de la vida diaria, como el sueño, las relaciones, los estudios y el trabajo. A pesar de los desafíos, existen opciones de tratamiento efectivas, que abarcan diversas formas de terapia y medicación. Trastornos de la personalidad. ¿Qué implica que la personalidad de alguien esté desordenada, sufriendo un trastorno? Los trastornos de la personalidad se refieren a patrones de comportamiento, emociones y pensamientos que se desvían significativamente de lo que se considera normal. El Instituto Nacional de Salud Mental sugiere que el 9,1% de la población exhibe rasgos característicos de un trastorno de la personalidad. Sin embargo, diagnosticar un trastorno de la personalidad no es tan sencillo como señalar diferencias leves en la personalidad. Estos trastornos deben causar malestar significativo, ya sea en la percepción del individuo de sí mismo, en las relaciones con los demás, en las respuestas emocionales o en la forma de relacionarse y funcionar en la sociedad. Aunque no hay cura, se dispone de tratamientos que pueden incluir combinaciones de medicamentos y diversas formas de terapia, como la terapia cognitivo-conductual. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Cuando mencionamos TDA, ¿qué te viene a la mente? El estereotipo suele ser el de un niño inquieto que no puede concentrarse o completar tareas. Se estima que entre el 7,8 y el 11% de los niños de 4 a 17 años son diagnosticados con TDA anualmente. Este trastorno afecta a personas de todas las edades y presenta múltiples síntomas, como la incapacidad para concentrarse, permanecer quieto, inquietud generalizada, olvidos frecuentes o pérdida recurrente de objetos. Los síntomas varían según la edad, el sexo, el género y el tipo de TDA. Además de los medicamentos, que son comúnmente asociados con el control del TDA, existen terapias conductuales, de interacción y de conversación que pueden ser tratamientos efectivos para este trastorno. Trastorno de estrés postraumático. ¿Sabías que se estima que el 6,8% de la población estadounidense desarrollará algún tipo de trastorno de estrés postraumático? Esto afecta a alrededor de 19 millones de personas solo en los Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a esto? Todos experimentamos estrés en momentos diversos de nuestras vidas, pero algunas personas enfrentan situaciones tan estresantes que les afectan de manera permanente, convirtiendo el estrés en trauma. Un acontecimiento traumático puede ser cualquier suceso que no debería haber ocurrido, como desastres naturales, agresiones, abandono en la infancia, abuso, entre otros. Para la mayoría, el estrés y el trauma se detienen cuando la amenaza o situación desaparece, pero para aquellos con trastorno de estrés postraumático, la respuesta de lucha o huida persiste después de que el acontecimiento estresante ha cesado. El subtipo complejo de este trastorno se relaciona con experiencias traumáticas continuadas, como el abuso infantil. Las personas con TEP pueden encontrar alivio a través de terapias especializadas, como el reprocesamiento por desensibilización mediante movimientos oculares, así como terapias tradicionales, como la cognitivo-conductual y la de conversación. Trastornos de la alimentación. ¿Sabías que hay casi tantas personas que viven con trastornos de alimentación como con trastorno bipolar? Aproximadamente el 2,7% de las personas que buscaron asistencia mental en 2018 fueron diagnosticadas con un trastorno alimentario. La pregunta común es, ¿cuál es la diferencia entre estar insatisfecho con tu cuerpo y tener un trastorno de alimentación? Además de la obsesión por el aspecto físico, los trastornos alimentarios se definen por la dismorfia y un ciclo de comportamiento de atracones y purgas alimenticias. Este ciclo proviene de sentimientos extremos de angustia y disgusto hacia el propio cuerpo. Los trastornos más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia,
pero existen otros menos conocidos, como los trastornos alimentarios no especificados y el trastorno restrictivo de la ingesta de alimentos por evitación. La recuperación de un trastorno de alimentación es posible mediante una combinación de terapias de conversación, tratamiento residencial y, en ocasiones, medicamentos para tratar síntomas de otras condiciones de salud mental subyacentes. Trastorno bipolar. Se estima que el 2,8% de la población estadounidense que buscó tratamiento de salud mental fue diagnosticada con alguna forma de trastorno bipolar en 2018. Aunque esta cifra puede ser menor que la real, ya que muchos individuos que sufren cualquier trastorno de salud mental no buscan tratamiento. El trastorno bipolar implica mucho más que unos cambios de humor realmente malos de vez en cuando. En primer lugar, las personas diagnosticadas con trastorno bipolar no pueden controlar completamente estos cambios de humor. En segundo lugar, estos cambios de humor van desde la manía, que consiste en sentirse superfeliz o invencible, hacer cosas locas y espontáneas, sentimiento de grandiosidad y tener pensamientos acelerados o irreales, hasta ataques extremos de depresión, pasando por un punto intermedio llamado hipomanía. Vivir con el trastorno bipolar no es fácil, pero las personas que lo padecen pueden encontrar una variedad de medicamentos y tratamientos tradicionales de terapia que les ayudarán a encontrar un mayor equilibrio y calidad de vida. Trastorno obsesivo-compulsivo. Los expertos, el 2,3% de las personas podrían recibir un diagnóstico de TOC a lo largo de su vida. ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando piensas en alguien que sufre un trastorno obsesivo-compulsivo? ¿Imaginas, por ejemplo, a alguien que no soporta los gérmenes y está continuamente lavándose y evitando el contacto? ¿Quizá en una persona que da 27 vueltas al pomo de la puerta antes de poder salir de casa? El estereotipo común de un individuo diagnosticado de trastorno obsesivo-compulsivo es el de alguien obsesionado con la limpieza o el recuento hasta un grado casi cómico, pero eso no es todo. La realidad del TOC incluye una combinación de ansiedad, pensamiento rígido y sensación de aislamiento de los demás. Las personas diagnosticadas con este trastorno sufren pensamientos recurrentes que no pueden controlar, lo que se denomina obsesiones. Estas obsesiones pueden ser cosas como la limpieza o la contabilidad, pero también incluyen la comprobación y el doble control, o la idea persistente de que uno será castigado por ser un pecador. Tener obsesiones es diferente de ser detallista o un poco perfeccionista, porque los individuos que sufren de obsesiones asociadas al TOC experimentan una ansiedad paralizante debido precisamente a estos pensamientos que son incapaces de controlar. Las compulsiones son las acciones intensas y recurrentes como la limpieza y el lavado de manos, ordenar continuamente o la acumulación y acaparamiento de cosas, que los individuos utilizan para hacer frente a la ansiedad abrumadora y a ese pensamiento rígido. Aunque no existe una cura para el TOC, una combinación de terapia médica, conductual y de conversación les ayudará a controlar sus síntomas de forma eficaz. Trastorno del espectro autista. En los últimos años, hemos oído hablar cada vez más del trastorno del espectro autista o TEA. Esto se debe a que aproximadamente el 1,2% de los niños, 1 de cada 59 niños, tendrá un diagnóstico de trastorno del espectro autista en el próximo año. Suele comenzar ya en la infancia, pero muchos individuos no son diagnosticados hasta la adolescencia o la edad adulta. El TEA se caracteriza por un deterioro significativo de las interacciones sociales, el aprendizaje y la comunicación. Quienes padecen este trastorno pueden parecer excéntricos o poco emocionales a los demás, ya que no entienden las señales sociales normales. Algunos de estos comportamientos les hacen parecer aislados en su propio mundo, con pensamientos o comportamientos repetitivos, intereses restringidos, poco contacto visual y dificultad para comunicarse con los demás hasta el punto de que su funcionamiento normal en sociedad parece altamente limitado. Los tratamientos más habituales para el TEA son las clases de educación especial, el análisis conductual aplicado, la terapia ocupacional, la logopedia, la gestión del comportamiento y a veces también la medicación. Esquizofrenia y trastornos psicóticos. ¿Sabías que 3 de cada 100 personas experimentarán los síntomas de la psicosis a lo largo de su vida? Sí, esto significa que el 1% de la población sufre un trastorno psicótico. Las personas suelen tener su primer brote psicótico entre los 16 y los 30 años, por lo que aproximadamente 100.000 adolescentes y adultos experimentarán este primer brote cada año. Pero atención, esto no significa que todas las personas que experimentan psicosis tengan siempre un trastorno psicótico. Los factores médicos y ambientales o situacionales, como el estrés extremo, ciertas prescripciones y el consumo de drogas pueden inducir una psicosis temporal. Por el contrario, para las personas con un trastorno psicótico, los síntomas son persistentes y duran más de 6 meses. Pero entonces, ¿qué es la psicosis?
Una persona que sufre psicosis tiene interrupciones o desajustes en su realidad, que se manifiestan en comportamientos como delirios religiosos, alucinaciones audiovisuales o táctiles, sentimientos de paranoia o persecución y pensamientos o discurso desordenados y desconexos. La esquizofrenia es el trastorno psicótico más común, pero hay otros. En todos los casos, tener un trastorno psicótico puede parecer una tortura, pero no tiene por qué serlo. Muchas personas a las que se les diagnostica algún tipo de psicosis son tratadas con éxito con una combinación de medicamentos especializados y diferentes tipos de terapia. Depresión y trastornos de ansiedad. La depresión y los trastornos de ansiedad son afecciones mentales comunes que afectan significativamente la calidad de vida de las personas. Se estima que el 18,1% de los adultos en Estados Unidos experimenta trastornos de ansiedad, lo que equivale a 40 millones de personas que sufren cada año los síntomas de estos trastornos. De este alarmante número, solo el 36,9% recibe la ayuda necesaria. Estos trastornos a menudo no se presentan de manera aislada, y es frecuente que se codiagnostiquen junto con otras condiciones. Entre las variantes de los trastornos de ansiedad se encuentran el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social y el trastorno obsesivo-compulsivo. Aunque estos trastornos provocan una preocupación casi incontrolable que afecta varios aspectos de la vida diaria, como el sueño, las relaciones, los estudios y el trabajo, existen opciones de tratamiento efectivas que incluyen diversas formas de terapia y medicación. Impacto en la vida diaria. La influencia de los trastornos mentales en la vida diaria es profunda y abarca diversos aspectos, desde el ámbito laboral y académico hasta las relaciones interpersonales y el riesgo de aislamiento social. Los trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad, pueden tener un impacto significativo en el rendimiento laboral y académico. Las dificultades para concentrarse, la falta de energía y la pérdida de interés pueden obstaculizar el desempeño en el trabajo y el estudio, lo que a menudo lleva a un ciclo perjudicial de disminución de la productividad y autoestima. Estos trastornos también afectan las relaciones interpersonales. El aislamiento social es una consecuencia común, ya que las personas pueden retirarse debido a la fatiga emocional y la percepción distorsionada de sí mismos. Mantener conexiones significativas se vuelve desafiante, lo que contribuye a la sensación de soledad y alienación. Estadísticas y datos. Los trastornos mentales afectan significativamente a la población, especialmente en Estados Unidos, donde alrededor del 18,1% de los adultos experimentan trastornos de ansiedad, equivalente a unos 40 millones de personas cada año. Sin embargo, solo un 36,9% de ellas busca ayuda, a pesar de la tendencia al codiagnóstico con otras condiciones. La prevalencia de trastornos mentales varía según factores demográficos. El TRA, por ejemplo, afecta entre el 7,8% y el 11% de niños de 4 a 17 años, presentando diversos tipos. La depresión se manifiesta de manera distinta en hombres y mujeres. Mientras las mujeres experimentan tristeza, inutilidad y vergüenza, los hombres a menudo confunden los síntomas con fatiga e irritabilidad. La falta de tratamiento para trastornos mentales puede tener consecuencias graves, afectando la calidad de vida y el rendimiento laboral y académico. Alrededor del 6,8% de la población estadounidense, aproximadamente 19 millones de personas, desarrollará algún trastorno de estrés postraumático. Esto destaca la importancia de abordar estos problemas integralmente y garantizar un acceso adecuado a tratamientos efectivos. Diagnóstico y enfoques terapéuticos. El diagnóstico temprano y la búsqueda de ayuda son fundamentales para abordar los trastornos mentales de manera efectiva. Aquí se exploran algunos aspectos clave relacionados con el diagnóstico y el tratamiento. Se emplean diversas modalidades terapéuticas, como terapia cognitivo-conductual, terapia de conversación y terapia de grupo. La farmacoterapia, utilizando medicamentos específicos, puede complementar estos enfoques. La red de apoyo desempeña un papel crucial en el proceso de recuperación. La comprensión y el respaldo de familiares y amigos pueden contribuir significativamente al bienestar emocional. Identificar los signos y síntomas en una etapa temprana facilita un tratamiento más efectivo. La conciencia y la educación sobre la salud mental son clave para reconocer los indicadores y buscar ayuda oportunamente. Conclusión. Reconocer la complejidad de los trastornos mentales es clave para fomentar un entorno de apoyo. Eliminar el estigma y promover la conciencia son pasos fundamentales. Cada individuo tiene su propio viaje en la salud mental, requiriendo diálogo abierto, ayuda profesional y apoyo social.
Explorar vías innovadoras de tratamiento y promover la investigación son cruciales. Construyamos una sociedad que valore y priorice la salud mental, donde cada persona pueda alcanzar su bienestar emocional. Gracias por tu interés y sigamos trabajando hacia un futuro mentalmente saludable.